Saludos, bienvenidos a Diálogos Plaintree, espacio producido por la oficina Plaintree América Latina Norte, filial de Plaintree Internacional. Gracias por acompañarnos en estas conversaciones que mantenemos con los protagonistas de la atención centrada en la persona, pacientes, personal y directivos de las organizaciones de salud. Hoy les compartiré una conversación con José María Zuviría, director del Centro Médico ABC de México. Hablamos con José María sobre liderazgo, sobre lo complejo y retador que es mantener a ABC como uno de los mejores hospitales y de más alto prestigio de América Latina. Sin lugar a dudas, este centro, que tiene 2 sedes en Ciudad de México, está en el top de los hospitales de la región. Sus múltiples acreditaciones, sus instalaciones, sus logros médicos, la investigación de alto nivel que realizan y sus servicios y vínculos con la comunidad mexicana lo proyectan como un referente. Plaintree América Latina Norte trabaja con ABC desde hace 3 años y somos un testigo privilegiado de sus avances. José María Zuviría asumió la dirección de ABC en 2021, luego de que su antecesor Alejandro Alfonso dejara el cargo que ocupó durante muchos años para emprender nuevos retos. El nuevo líder nos comentó en este diálogo con Plaintree cómo ha sido su experiencia conduciendo a ABC en estos momentos que sin duda son complejos en el sistema de salud. ABC tiene una historia de más de 130 años. Trabaja con el objetivo de hacer honor a esa historia y potenciar su cultura centrada en las personas, otorgando una atención clínica segura, de alta calidad, pero también empática, compasiva, respetando las preferencias y la individualidad de sus pacientes. Plaintree América Latina Norte lo asesora y acompaña en este camino. A continuación, escucha esta conversación con el director del Centro Médico ABC de Ciudad de México. Creo que abona a favor de nuestro objetivo de construir culturas Plaintree, es decir, culturas centradas en las personas. Primero, gracias por estar aquí y sin más, yo empezaría preguntando lo siguiente. José María, el sistema de salud vive una situación, con lo que ha pasado con la pandemia, muy demandante, muy difícil. Es difícil para muchas organizaciones avanzar simplemente como organizaciones hospitalarias per se. Más difícil aún avanzar con un enfoque de atención centrada en pacientes, centrada en la familia, en ese apoyo empático que Plaintree es el que promueve. ¿Qué debe hacer un líder? ¿Cómo debe comportarse un líder en esta situación que estamos viviendo actualmente? Gracias Diego por la invitación, me da mucho gusto. Y déjenme comentarles. Primero, yo tengo una relativa reciente integración al Centro Médico ABC y una de las enormes sorpresas gratas que recibí fue los estándares de calidad y de atención que consistentemente se entregan o con los que se atiende a los pacientes. Este sentido de empatía, de calidez, de saber la vulnerabilidad con la que están, es una fortaleza, es algo que se ha construido durante muchos años y entiendo que mucho es gracias al apoyo de Plaintree, a la certificación, a lo que hemos estado viendo. Entonces, entrar e incorporarse como líder de una organización que ya tiene en su DNA esta conducta, esta creencia de que el paciente es lo más importante, es una ventaja fundamental. Como líder, lo que tienes, obviamente, es la necesidad de continuar avanzando y encontrar maneras no solamente de permanecer, sino de ir encontrando, ir desarrollando formas en donde la experiencia del paciente cada vez sea más integral y en diferentes elementos. Hoy los resultados clínicos y de seguridad del Centro Médico ABC son extraordinarios, creo que decirlos puede sonar arrogante, pero la información que he visto así me lo indica, son los mejores en México.
En eso necesitamos complementarlo en otra serie de partes, pero ahí es donde entra una función de liderazgo. Y una función de liderazgo es una función que muchas veces uno lo identifica con la cabeza, con el CEO, pero yo creo que la función de liderazgo es una función compartida. Ujú. Entonces, parte desde el mismo patronato, la junta que nosotros tenemos dirigiendo a la organización. Esta es una institución de asistencia privada sin fines de lucro. Entonces, la misión y la visión que te plantean sirve para asegurar que hay una dirección clara y una alineación en lo que se está buscando en la organización. Ujú. Y eso es fundamental para que cada uno de sus componentes vayamos en la misma ruta. Y es un elemento también que he visto particularmente importante para Plantry, que las Ujú. organizaciones tengan esa visión. Entonces, el liderazgo funciona para eso, para darle claridad a cuáles son los anhelos de la organización, cuáles son las metas de la organización. Ujú. Ujú. El segundo punto que tiene el liderazgo es no solamente definirlo, sino asegurar que se comunica y que se integra en lo que son los componentes necesarios para poder alcanzar esos objetivos. Y un punto fundamental, pues, es la cultura, son los procesos, la infraestructura, el manejo de información, todo lo que es esta arquitectura que necesitan estar haciendo las organizaciones para consistentemente entregar con estos estándares de calidad. Entonces, centrados en el paciente, esta función de líder lo que busca es consistentemente, y cualquiera que sea en esta parte los componentes de liderazgo, tener una consistencia y una congruencia entre lo que estás buscando, los valores que tienes y las acciones que estás tomando diario, en los procesos, en la forma en que lo comunicas, ¿no? Entonces, es un liderazgo, yo diría, compartido, en el que a mí como cabeza de la organización, lo que me preocupa es asegurar que facilitamos todo ese desarrollo con un entendimiento común. Ahora, una de las cosas que eh, con la pandemia ha sucedido, con esta todavía presencia de la pandemia, es que hemos visto muchas organizaciones de salud, no solo en América Latina, sino en el mundo, tuvieron que poner lo urgente como principal asunto y por eso tuvieron que tener una distancia mayor con los pacientes. Dejaron de abrir a las visitas, dejaron de tener una cercanía con con las familias. En realidad, la pandemia impuso una situación que hacia la atención central en la persona o desde ese punto de vista era un reto. Muchas organizaciones Plenty, no obstante, hicieron lo imposible por mantener esa empatía, esa cercanía, ese apoyo con la familia, ese apoyo, por supuesto, al personal. En el grupo médico ABC, ya después de que ha pasado quizá lo peor de la pandemia y viendo en retrospectiva, ¿qué dirías tú que desde el liderazgo se hizo bien o habría que revisar para que cuando regrese una ola similar a esa, quién sabe cuándo, pero es posible que suceda, actuemos de una forma diferente? Esperemos que no sea pronto, porque sí, fue un periodo muy complejo, un periodo de mucho aprendizaje, pero estamos muy orgullosos de cómo el Centro Médico ABC atendió y ha atendido en todo este proceso, en las diferentes etapas en las que se vivió la pandemia, estas, esta definición de tener al paciente y a los familiares en el centro. La primera etapa fue una etapa de enorme incertidumbre. No había un conocimiento claro de cuáles eran los niveles de contagio, las implicaciones, los medicamentos, y en un centro médico en el que tienes pacientes con muchas vulnerabilidades, tienes que establecer mecanismos importantes. Lo que el centro médico hizo fue dedicar primero un espacio muy importante de sus instalaciones
para la atención de los pacientes COVID. Esto implicó dirigir a otros pacientes que pudieran tener una necesidad de un tratamiento a otra parte de nuestras instalaciones, a otro campus o a otras instalaciones. Pero esto se hizo pensando en la seguridad del paciente, del que ibas a recibir y de los que normalmente recibías. Entonces, es una decisión pensada en el paciente y los familiares. Con un costo importante para la organización, no se trataba de cumplir una meta financiera, sino de cómo cuidas al paciente, cómo cuidas su seguridad. Una vez que tuviste información para poder entender los alcances, empezaste a concentrar ese conocimiento y dijiste, oye, es esta zona COVID, el paciente que se integra a la zona COVID es mejor atenderlo de una manera aislada. Y entonces empiezas a formar tus rutas de triage, tus elementos para cuidados intermedios, para cuidados intensivos, y precisamente por el cuidado que le estás dando a la familia, por el cuidado que le estás dando a los médicos tratantes, concentras los estándares de seguridad en un grupo menor. Eso implica un intercambio de situaciones. Uno es el contacto que normalmente tiene el familiar de estar cerca con el paciente necesitado, con la persona que lo necesita, pues le explicas, le muestras los impactos que podía tener, las repercusiones de contagios múltiples, y lo entienden. Entonces hay un esfuerzo importante de comunicación. Y ese esfuerzo de comunicación lo haces de manera directa con la familia. Con los médicos tratantes lo que hicimos fue generar una especie de zona de control donde había un monitoreo continuo, pero remoto en la misma instalación. Podían ver imágenes, podían ver los diagnósticos, la evolución, y entonces eso lo que le da al paciente, al médico tratante, es la confianza de que está en las mejores manos. Hay una discusión de cuáles eran las medidas que se iban a tomar en función de la evolución o de las complicaciones que pudiera tener cada uno. Perdóname detenerme un segundo ahí cuando tú mencionas a los médicos que son un engranaje, una parte esencial, fundamental de la atención. Estamos hablando del personal de salud, pero también ahí involucramos a enfermeras, involucramos a personal administrativo. Cuando se habla del proceso Plaintree, nosotros siempre mencionamos cuidar a los cuidadores. Es decir, desde el punto de vista del CEO de ABC, ¿cuál es la importancia final de cuidar a los cuidadores para que eso se transforme en un servicio adecuado? Es decir, es necesario hacerlo, porque de lo contrario parecería que el engranaje se desbalancea. Tenemos que cuidar a los cuidadores. Sin duda alguna lo tienes que cuidar y tienes que, en la misma cultura de la organización, la gente sabe que la organización los cuida y tiene esa responsabilidad. Y lo vieron muy patente en todo este periodo. Como muchas organizaciones, hicimos una segmentación de aquellas personas que pudieran tener alguna vulnerabilidad mayor hacia el contagio. A ellos los mandamos a sus casas, enfermeras, médicos, personas que por el diagnóstico que hiciste estaban en esas situaciones, las mandaste y estuviste en contacto con ellas. A quienes atendían las zonas COVID, hubo un refuerzo de las actividades, de las protocolos de seguridad de entrada, limpieza, manos, trajes, probablemente en un inicio con una exageración, realmente parecían astronautas, claro. No había un conocimiento. Entonces es muy importante que la gente que participa en el proceso se sienta, y no solamente se sienta, esté cuidada por la organización. Claro, claro. Eso lo valoraron mucho. Y valoraron mucho también que en aquellos casos en donde hubo un contagio que, yo te diría, en la identificación que hicimos normalmente se daba
en los trayectos al hospital o en sus casas, ujú, los atendimos nosotros, los cuidamos. ujú, Fuimos y dijimos, está el compromiso del centro médico y lo estamos atendiendo. ujú, Entonces, creo que en las diferentes perspectivas quedó clara la importancia que tiene y lo hemos visto. Acabamos a fines del año pasado hacer una encuesta de clima y cultura en la organización ujú. y uno de los indicadores más altos que nos llena mucho de orgullo es este reconocimiento a la organización de que la organización les ha dado la información es alguien que cuida a sus pacientes, entonces es un elemento esencial, como tú bien mencionas. Sí, sí, es una coincidencia con lo que ha sucedido con muchas organizaciones que tienen este enfoque centrado en la persona, en realidad han salido mejor paradas, si quieres, han tenido un mejor performance respecto a otras organizaciones que en realidad tenían otro concepto. Y eso me lleva a lo segundo. Ahora quisiera acudir a tu experiencia muy personal. Llegar a esta organización que estuvo conducida por Alejandro Alfonso, alguien que también nosotros tuvimos la oportunidad de conocer durante muchos años, representa un reto, pero también una nueva experiencia. ¿Qué fibras cambiaron en José María? ¿Qué cosas aprendió José María en este casi 2 años, entiendo, que llevas como CEO? Y con ese aprendizaje, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene después? Sembramos algo y ¿qué vamos a cosechar ahora? Mi curva de aprendizaje ha sido una curva de aprendizaje continuo y sigo aprendiendo, ¿sí? Sigo aprendiendo. Y a pesar de haber estado en muchas organizaciones con diferente complejidad, esta tiene un sentido diferente. Entonces, estás muy cerca de lo que es el valor fundamental prácticamente para todos, que es la vida. Y entonces, al estar tan cerca de ese valor, se toma una responsabilidad mayor para asegurar que excedes las expectativas. Y esto yo no lo traje, esto me lo ha contagiado la organización. Es una organización que lo ha vivido. Y particularmente esta a mí me llamó mucho la atención porque al no ser una organización con fines de lucro, dedica el superávit que genera a atender a grupos vulnerables. Atendimos a muchos pacientes COVID que no tenían recursos, que no tenían las capacidades. Y esto todavía te compromete más, porque sabes que cualquier cosa que tú puedas encontrar o que puedas hacer, finalmente va a llevar a que esta espiral benéfica siga mejorando. Entonces, cuando estás platicando y encuentras que hay un grupo de residentes que continuamente formas, que tienes un impacto en 2.500 personas de escasos recursos, que las estás apoyando con diferente tipo de tratamientos, pues todo esto te nutre de una manera muy importante. Complementado con que estás en una organización que trabaja con estándares muy altos. Entonces, para mí ha sido de mucho aprendizaje. Por otro lado, utilizamos también este periodo, que fue un periodo muy especial, en hacer junto con el patronato, junto con médicos, junto con colaboradores, una reflexión de qué es lo que sigue. O sea, hoy estamos en una posición de liderazgo, pero esa no se va a mantener si no continuamos haciendo más cosas. Y entonces, en esta reflexión hemos planteado una serie de iniciativas al 2026 para encontrar cómo poder complementar toda esta mecánica que hoy tenemos y continuar avanzando en mejorar la experiencia de pacientes, familiares y de las personas que colaboran en el Centro Médico ABC. Entonces ha sido en esa parte en la que yo he procurado tratar de trasladar experiencias pasadas y acumular. Yo tengo un antecedente más en la parte de tecnología,
tengo antecedente más en la parte de estrategias, entonces en la parte clínica yo soy ingeniero, entonces lo primero que hice fue reconocer con todos que en la parte clínica necesitábamos asegurar que lo que hoy ya tiene el centro médico continuara creciendo, y ahí mi participación es asegurar que están los recursos, que están las prioridades correctas, que vamos alineándolos con la organización, con las metas que ha impuesto el patronato. Entonces, esa combinación creo que a mí me ha enriquecido mucho, y yo espero que cuando yo salga, en algunos años, el centro médico diga lo mismo. Qué interesante esta perspectiva también de futuro. Y esto es lo próximo que quería plantearte, y es preguntarte, cuando los líderes asumen, hay muchos líderes que se asumen como eternos, algunos, pero otros son realmente muy humanos y muy maduros y saben que esto es un tiempo, esto es un tiempo. ¿Tú qué aspiras a dejar en el Centro Médico ABC? Eso por un lado, ¿qué aspiras a dejar como una herencia de tu trabajo? Pero también, ¿qué huella? Porque finalmente las personas dejamos una huella no solo en una organización, sino en el país, y más enfocados más incluso pequeño en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras esposas. Como líder, ¿qué esperas tú dejar en el Centro Médico ABC, pero también qué esperas heredar de este trabajo que estás realizando a quienes están cerca de ti, quienes son de tu sangre, quienes heredarán un poco lo que tú has hecho? Bueno, como puedes ver por el número de canas y la escasez de cabello, en mi vida profesional esta va a ser la culminación. Entonces, eh, me parece que es una manera extraordinaria de poder cerrar un ciclo profesional. ¿Cuántos años van a ser? 4 o 6, ya habrá muchas circunstancias, pero en ese periodo, precisamente con este proceso de reflexión, lo que dijimos es cuál es el mayor impacto que podemos tener. Y todavía tenemos tareas pendientes con los pacientes y con sus familias. Tareas pendientes como son el darles un mayor poder, un mayor control de todo lo que viven en relación a las instituciones de salud. Y entonces, lo que yo quisiera ver en el momento en el que estuviera ya en la etapa de dejar esta organización es que el paciente tiene más control o mayor entendimiento de todas las etapas que están asociadas, inclusive de cómo prevenirla, cómo no llegar al hospital, qué es lo que tiene que hacer para no estar en una situación ante un diagnóstico o una serie de eh, señales que puedan requerir determinado tipo de cuidados. Si va a entrar o si es necesario entrar al hospital, que entienda y que tenga mayor claridad de cuáles son las posibilidades de lo que le va a estar sucediendo. Hoy, desgraciadamente, lo que mucha gente en México hace es el famoso googlear, ¿no? Yo tengo esta posibilidad de cosas, y en las redes uno puede ver una cantidad de cosas que no dan confianza, muchas veces dan temor. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es que a través de un esquema de información que utilice las ventajas de la tecnología que ya existe, del conocimiento que tienen todos los profesionales de la salud, de la historia que hemos estado acumulando, la gente pueda ver mejor cuáles son sus alternativas y cuáles son sus expectativas. Y así en la parte posterior hospitalaria, igual, cuáles son los tipos de seguimiento, los cuidados que debe tener. Hoy esto lo hacemos, pero no lo hacemos de una manera totalmente sistemática. Entonces, si esto lo podemos alcanzar, creo que derivado va a llevar también a una estandarización con el uso de guías y de protocolos que lleven a disminuir la variabilidad de los tratamientos, que puedan llevar a mejores outcomes clínicos, mejores resultados
posthospitalarios de recuperación, de complemento de capacidades. Entonces, para esto hay una serie de cosas que hay que hacer con el cuerpo médico, con el cuerpo de enfermería, con los cuerpos técnicos, pero el resultado final, a mí me daría mucho gusto poder contribuir a que así Sucede. pudieran los pacientes verlo y así ser un referente en México para el trato y la relación con pacientes y familiares. Esta parte que tú señalas, y ya para ir terminando, el tiempo siempre es del enemigo en estas entrevistas, para ir terminando, lo que me gustaría es también compartir que justo esto que acabas tú de mencionar, que es el componente de la educación, de la capacitación de los propios pacientes en el proceso Plenty es fundamental. Es parte de avanzar en una cultura organizacional que significa no solo trabajar para los pacientes, sino con ellos. Con ellos significa que ellos son parte de esta atención. Ya finalmente, te pregunto, tú dices efectivamente que el tiempo, uno no sabe cuánto va a estar allí, pero retomo lo que te pregunté. A nivel personal, ¿qué te llevarías, qué dejarías así para los que están cercanos a ti? ¿Y qué mensaje final podrías dar a otras organizaciones, a otros líderes que están batallando en el día a día en este sistema de salud y en esta realidad que no siempre es fácil, que realmente más bien es un reto mayúsculo para mantenerse a flote y mantenerse bien? Gracias. Déjame empezar sobre la segunda parte de la pregunta. Creo que los líderes y quienes tenemos una función de dirección tenemos que estar muy conscientes de qué es lo que está buscando la organización, cuáles son los recursos que tenemos y cuáles son las necesidades acompañadas en esto, en esta búsqueda de los objetivos. Esto debe de asegurar que tenemos una mecánica clara, disciplinada, de cómo asignamos las prioridades, cómo administramos los riesgos, cómo aseguramos que la operación continúa, pero cómo también dedicamos recursos para que la operación mejore y se transforme para alcanzar esos objetivos. Entonces, es algo que en momentos de urgencia puede parecer secundario, pero es cuando es más importante, porque es imposible vivir en una urgencia permanente. Claro. Hay que darle pasos y hay que tener claridad de qué es lo que tenemos que hacer para salir de esa urgencia y para retomar esta mecánica de crecimiento. Yo lo que me llevo de una organización como esta primero es un agradecimiento por una posibilidad de estar tan cerca de impactar la vida, de impactar a la gente, de poder ayudar, de poder incidir en crear esperanza. Eso es una experiencia que ninguna de las otras organizaciones las tienes de manera muy indirecta. Aquí es directa, ¿no? Y haber tenido o tener esa experiencia para mí es de una gratificación personal y familiar también, de los trabajos que yo he tenido a lo largo de muchos años. Mi esposa, mis hijos me dicen, este sin duda es el más interesante, el que representa mayores cosas, pues porque estás muy cerca de lo que son puntos esenciales en todos, ¿no? Entonces, para mí eso ya me satisfizo. Si mañana me pasa, yo ya estoy satisfecho por haber podido participar en una organización que me permita tener esta cercanía con la vida. José María, yo me quedo con esto último, este agradecimiento honesto, sincero, profundo que haces por la oportunidad de tener de servir a los otros. Esto es algo que me parece totalmente refrendable para todos. Todos deberíamos escuchar un mensaje como ese. Yo te agradezco muchísimo este tiempo, este espacio. Plenty está feliz de tener a una organización tan madura, una organización tan bien liderada dentro de sus miembros. Y bueno, no más que desear una excelente jornada y que lo que viene en el futuro sea siempre mejor de lo que está sucediendo hoy. Así que mi saludo y mi agradecimiento fraterno. Diego, muchísimas gracias. Nosotros también
muy contentos de ser una organización Plaintree, haber vivido todo esto, constatar que está formando parte del DNA es extraordinario. Muy agradecido y gracias por la oportunidad de compartir todos estos conceptos contigo y con el grupo que participará en estas comunicadas. Te agradezco mucho. Hasta pronto, ¿ah? Nos vemos, Diego. Cuidado.